Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos en este webinar de nuevas tendencias en financiación de proyectos de energía solar. Listo. Entonces, quisiera hacer como una pequeña introducción de los diferentes tipos de financiación que tenemos para explicarles en cuáles y por qué nos vamos a centrar hoy. Entonces, como ya lo hemos visto también en los anteriores webinars, aquí hay como un resumen pequeñito de los más comunes de cómo se financia. Hoy nos vamos a centrar, ya como lo dice el nombre del webinar, en la energía solar. Vamos a dejar un poquitico la eólica aparte, aunque muchos de ellos también se podrían adaptar a ese tipo de financiación. Entonces, empezando por la inversión propia, que es bueno, donde no se necesita ninguna inversión externa, todo lo aporta el socio, el promotor, el dueño del proyecto. Luego tendríamos leasing y renting, que están creciendo también muchísimo últimamente y que nos permite, pues que es como un alquiler, ¿cierto? Alquiler a largo plazo con una opción de compra en el caso de leasing. En el caso de renting no se estipula en un contrato, pero también puede existir a final una opción de compra. En el mundo fotovoltaico se ve muchísimo más el leasing que el renting porque justamente el cliente quiere siempre, casi siempre, a final del contrato adquirir los activos. Lo hace solamente para financiarse, pero finalmente se quiere quedar con el activo, algo que en el renting es posible, pero no se queda estipulado como desde el principio del contrato. Luego el Project Finance, del cual hemos ya hablado varias veces, que es como lo más común en los proyectos grandes, donde, digamos, entre comillas, el proyecto se financia solo, que a través del flujo de caja que está generando mensualmente, se está amortizando y repagando la deuda, que normalmente nos la otorga una entidad bancaria o dos o varias, dependiendo del monto de la deuda. Luego el préstamo corporativo, que es un préstamo, también podríamos decir, común y corriente, donde un particular o una empresa pues pide un préstamo con un fin, pues en este caso, la construcción de una planta fotovoltaica. Y luego tenemos fondos de inversión que pueden ser de diferentes tipos. Hay muchísimos tipos de fondos de inversión y es aquí donde nos vamos a centrar hoy, porque vamos a ver que nos ofrecen cada vez como más opciones para financiar ese tipo de proyectos. Y la financiación participativa, que es como el segundo punto, que vamos a desarrollar mucho más en detalle hoy, porque son esas dos formas que últimamente están ganando muchísimo en el sector y se están desarrollando muchísimos productos la verdad, en todos los países. Vamos a explicar a lo largo del webinar, vamos a explicar por qué y hacia dónde van estos tipos de financiación. Lo que he puesto aquí alrededor son como como los elementos más comunes, que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger el tipo de financiación. Y es también así, pues hablando de cada uno, como nos vamos a dar cuenta, porque nos vamos a centrar realmente en estos dos, en los fondos de inversión y en la financiación participativa. Entonces, primero de ellos, y yo me atrevería a decir más importante, es la liquidez disponible. O sea, si yo no tengo liquidez disponible y ahí donde empiezo a tener entonces problemas y tengo que hacerme las preguntas correctas para escoger el modo de financiación óptimo. Si tengo liquidez y tengo muchísima liquidez, pues puedo directamente financiar a través de los fondos propios y no necesito ninguna financiación adicional. Pero nos encontramos que eso pues casi nunca es el caso
y sobre todo en proyectos grandes, muy grandes, no voy a tener nunca la liquidez, toda la liquidez necesaria para poder financiar los proyectos. Entonces, según eso, voy a tener yo escoger una u otra manera de financiar porque ciertos me van a exigir cierta liquidez para entrar a estudiar el proyecto. Por ejemplo, en los préstamos corporativos o project finance, siempre tengo que tener algo de fondos propios para poder empezar pues con el estudio de la viabilidad por parte del banco. Pero es muy raro que me presten el 100%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una liquidez disponible muy limitada, ya tengo que ver, o si directamente no la tengo, ya sé que, por ejemplo, estos Project Finance y préstamo corporativo no van a ser para mí lo más, pues lo adecuado. Luego, el nivel de endeudamiento. Si yo ya tengo bastante deuda, los bancos no van a querer prestarme más dinero. Entonces, si estoy ya yo muy endeudada, tengo que empezar a pensar que voy a solicitar la financiación de pronto no a través de una deuda, sino financiar el equity. El tamaño de instalación es también una parte muy importante porque no se financia de la misma manera, por ejemplo, los grandes parques fotovoltaicos, que como ya lo mencionaba, van a través de Project Finance en la mayoría de los casos. Y si tengo por ejemplo, unas instalaciones más pequeñitas pueden ser de autoconsumo, mm, bueno, nunca lo voy a poder hacer a través de Project Finance porque es una financiación que requiere también como un importe mínimo. En los fondos de inversión también tampoco se van a querer meter porque van a ser una inversión muy chiquitica y de pronto voy a optar entonces más bien por un leasing o por un préstamo más pequeñito. También depende en qué fase del proyecto me encuentro, porque dependiendo de si estoy en la fase del desarrollo, apenas estoy recolectando todos los permisos que se necesitan, firmando todos los contratos, no es lo mismo como cuando ya estoy en la fase del ready to build, cuando ya estamos listos para construir y ya lo tengo todo asegurado. El riesgo no es el mismo y por ende no cada financiación va a ser posible en cada una de las fases. Entonces, también lo tengo que tener muy claro hasta dónde tengo que llegar para poder solicitar la financiación que yo quisiera. El riesgo es uno de los elementos claves y ahí cabe todo el tipo de riesgo, no solamente el riesgo del proyecto como tal, pero también del cliente, el riesgo que yo estoy como dispuesta a asumir porque no es lo mismo cuando yo tengo que meter todos mis fondos propios en el proyecto, entonces estoy arriesgando todo. No es lo mismo cuando, por ejemplo, lo hago a través de una financiación participativa, donde yo solamente aporto una parte y luego son los demás inversionistas que, que aportan el resto del equity. Entonces, pues estamos compartiendo mucho el riesgo. Y no es lo mismo un riesgo, por ejemplo, de un proyecto de autoconsumo que un proyecto muy grande donde tengo que tener mucho cuidado con las licencias y bueno, con muchas más cosas. Luego, una parte de la cual no siempre se habla, pero también son las necesidades fiscales. A veces yo puedo querer invertir en un proyecto de energía renovable, pero puede que no me convenga tener, por ejemplo, otro activo en mis balances. O justamente sí, necesito tener un activo, necesito algo para poder depreciarlo, para entonces aumentar mis gastos y bajar mi base imponible. O cuando quiero acceder a los incentivos tributarios que se ven cada vez más en todos los países, se está desarrollando algún tipo de ventajas fiscales para ese tipo de proyectos para precisamente promoverlos. Entonces ahí yo tengo que ser dueño del proyecto para poder aprovecharme de esos incentivos. Entonces, si mi necesidad fiscal es esa, no puedo, por ejemplo, optar por un fondo de inversión donde yo al principio no soy dueña del proyecto, sino que lo es el fondo de inversión.
Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y la experiencia en el sector también lo he puesto porque nos pasa muchísimo que cuando una empresa mediana, pequeña, quiere invertir, por ejemplo, se dedica a otra cosa, se dedican, por ejemplo, a lo que sea, agricultura o fabricar otra cosa, y quieren pedir un préstamo corporativo para montar su planta fotovoltaica que va a ser de pronto muy grande. El banco no suelta muy fácilmente el dinero y siempre exige una experiencia en el sector, como si fuera como el objetivo de la actividad de esa empresa, y ahí nos encontramos con muchísimos problemas. Entonces, si hiciéramos como un ejercicio de ver cada uno de los motivos y que seguramente se les ocurren muchísimos más que los 7 que yo he puesto aquí, y lo vinculan con cada uno de las maneras de financiar, van a ver que nos encontramos a veces como con una parte del mercado que es difícil de financiar por todas esas razones que yo he puesto aquí. Y son sobre todo las plantas que no son lo suficientemente chiquiticas, como lo puede ser, por ejemplo, un autoconsumo residencial, como para financiarlo fácilmente a través de un leasing o un préstamo bancario pequeñito, y no son lo suficientemente grandes y de empresas lo suficientemente solventes para poder acceder al Project Finance y no tener esos problemas. Entonces hay como yo diría como un gap en el mercado que existía, pues hace unos años atrás. Era muy difícil, a veces imposible, de encontrar como un producto financiero óptimo para encontrar la financiación. Entonces, son sobre todo esos como pequeñas, medianas instalaciones, y es ahí donde nos encontramos con los fondos de inversión y la financiación participativa, puede ser crowdfunding o crowdlending, que ya vamos a ver cada una de ellas, que se han empezado a desarrollar muchísimo para justamente cubrir ese gap, ese hueco que teníamos en el mercado, y poder satisfacer todas las necesidades de ese tipo de proyectos. Entonces vamos a empezar con el crowdfunding, que es una parte de la financiación participativa donde se financia a través del equity. Entonces, si aquí, para empezar, vamos a ver cuál es justo la diferencia con el crowdlending, donde se financia a través de la deuda. En el crowdfunding lo que vamos a recoger son los fondos propios. ¿Vale? Entonces, si aquí vemos el balance de una empresa, esa sería la empresa promotora, la que va a montar todo el proyecto. Entonces, yo por un lado tengo activo y por otro lado, ese sería mi pasivo, ¿cierto? Aquí pasivo, patrimonio. Yo he puesto directamente deuda, como si todo mi pasivo fuera deuda, para hacer bien la diferencia, porque yo aquí, en un caso extremo, aquí yo podría tener solamente deuda y aquí solamente patrimonio o equity. Entonces, en este caso, cuando hablamos del crowdfunding, lo que tenemos es que todo el importe de la inversión se va a recolectar aquí en equity. Entonces, yo lo he puesto como con un ejemplo, como si tuviéramos una planta fotovoltaica de un millón de dólares, un millón de euros, lo que sea. Y voy a tener una cantidad grande de inversionistas, porque eso es justamente la idea, que es una cantidad grande de inversionistas que pueden aportar cada uno importes pequeñitos, relativamente pequeñitos, para llegar como al importe total que se va a necesitar. Entonces, en mi ejemplo, pues para que sea más fácil de imaginar, tengo aquí 1.000 accionistas, son 1.000 accionistas que se reúnen a través de unas plataformas, porque ese tipo de entidades existen a través de unas plataformas, pero son empresas constituidas y siempre reguladas pues por la entidad reguladora de cada país. Entonces, no cualquiera puede montar
esa plataforma de financiación participativa es bastante estricto y es también por eso que se ha ido como desarrollando poquito a poco. No ha habido como un boom enorme de un día para otro, sino que se viene desarrollando y creciendo poquito a poco, porque como decía, está regulado y es bastante, la regulación es bastante estricta. Entonces, en ese ejemplo se reúnen a través de esa plataforma 1.000 accionistas y cada uno va a invertir 1.000 euros o 1.000 dólares. Podemos decir 1.000 dólares para que sea más simple. Entonces, cada uno va a aportar eso. ¿Qué significa eso? Que cada uno participa en, como accionista en ese proyecto del 0,1%, ¿vale? Y obviamente que en la vida real cada uno puede aportar lo que quiera. Normalmente hay unos límites inferiores que suelen ser pues bastante pequeñitos, puede ser 500 dólares, puede ser que a partir de ahí se podría empezar a invertir y que eso es también por eso que se empiezan desarrollar muchísimo, porque no es solamente del lado del que necesita la financiación que, pues que participan en esas plataformas, sino también para los inversionistas. Si yo, por ejemplo, soy una persona normal que gana un sueldo medio y yo quisiera los ahorros que tengo invertir en energías renovables, hasta hace poco, digo poco, pero pues son ya años atrás, era muy difícil poder participar en algún fondo de inversión de este tipo porque normalmente el ticket mínimo es muy alto. Puede ser, por ejemplo, 200.000 dólares, 100.000 dólares, dependiendo, y eso normalmente no son montos que cada uno tiene en su cuenta. Entonces, es como, siempre es bueno como verlo de lado y lado. Entonces, digamos que en nuestro ejemplo van a ser en total 1.000, normalmente suelen, dependiendo también de la cantidad que se necesita, pero pueden ser decenas o cientos de inversionistas, pueden seguramente llegar también a miles si se trata de algo muy grande, pero siempre en muchos casos suele haber algún inversionista que adquiere una parte más grande y luego varios que van a participar en el ticket mínimo. Entonces, en este caso, cada uno participaría en 0,1, es decir, cada uno es dueño de 0,1% del proyecto. Entonces, una de las, como podríamos decir, inconvenientes es que en las plataformas tiene que llegarse como que a recolectar toda esa cantidad, porque si no se cumple, si por ejemplo el proyecto no es lo suficientemente interesante para los inversionistas y no se llega a recolectar ese dinero, pues no se financia y se les devuelve a cada uno el dinero invertido. O sea, nunca lo pierden, sino por alguna razón no se llega desarrollar, pues no, ese dinero no se pierde, se les devuelve. Una vez está hecho, la planta fotovoltaica empieza a funcionar, producir energía y se vende la energía o en el pool eléctrico, es decir, en el mercado eléctrico, donde se encuentran por decirlo de una manera muy simple, los vendedores y los compradores. Entonces, todos los que generan y los que lo compran, las comercializadoras por un lado y las generadoras por otro lado. O puede existir un contrato PPA un acuerdo de compraventa de energía. Y entonces por ahí reciben ingresos, se generan los ingresos. Como si lo imaginamos como una empresa normal, tengo unos egresos y al final del año llegó a la utilidad ya neta que se puede repartir entre los dueños, entre los socios. Y en este caso, todas las ganancias se reparten según la participación de cada uno entre los inversionistas. Entonces, funciona
como cualquier empresa normal. Yo invierto un dinero, participo en un porcentaje en el equity, en las acciones, lo podemos ver como las acciones de la empresa, y según lo que he invertido, me corresponde ese porcentaje de la ganancia. Pero también puede ser de una pérdida. Ahí obviamente no nos pueden asegurar el, las ganancias, nadie nos puede asegurar que no hayan pérdidas. Y aquí voy a explicar un poquito cómo funciona a través de las plataformas para ver qué es lo que yo tengo que hacer para asegurarme que, primero, que si yo soy el promotor que van a publicar mi proyecto y que va a ser lo suficientemente atractivo para los posibles inversionistas, y si estoy del lado del inversionista, que todo lo que se hace para que el proyecto sea como lo más seguro posible. Entonces, primero lo que se hace cuando el promotor escoge la plataforma a través de la cual lo quisiera financiar, se le hacen como si fuera una pequeñita due diligence. Lo que se hace, por ejemplo, en el caso de Project Finance. Entonces, también se hace un análisis, aunque muchísimo más pequeñito, pero también exhaustivo porque nos tenemos que asegurar que tiene una viabilidad financiera. Entonces, se construye un modelo financiero que finalmente también se va a publicar para que cualquier inversionista posible lo pueda ver, donde se hacen los análisis según em, dónde se va a vender la energía, a qué precio, todos los supuestos se tienen que incluir, ver cuánto va a costar finalmente la planta para ver en qué momento vamos a poder recuperar la inversión a través de la venta de la energía. Se revisa muy bien el diseño porque queremos estar seguros que lo que estamos suponiendo que se va a generar, aquí queremos averiguar que es verdad, porque de eso, de eso van a depender los ingresos y por ende la rentabilidad que se les va a ofrecer a los inversionistas. Y por último, el análisis legal donde se ven todos los contratos. Siempre se tiene que firmar como un contrato de alquiler entre el dueño por ejemplo, del techo, del suelo donde se va a montar y lo que van a ser como los futuros accionistas. Entonces tiene que existir eh, ese contrato de alquiler, tiene que existir un contrato también de construcción, si es un contrato llave en mano, pues es más fácil, si no hay que revisarlo aparte, el contrato de desarrollo, contrato de construcción, contrato de operación y mantenimiento, todo tenemos que revisar para estar seguros que no hay ningún riesgo que no estamos contemplando. Entonces, todos los proyectos que recibe la plataforma se revisan, pasan un filtro, un primer filtro en estos tres análisis. Y luego los que ya se ve que son lo suficientemente rentables e interesantes para los futuros inversionistas se publican en la plataforma. Entonces, eso es una plataforma española donde ellos ponen cada uno de los proyectos, su tamaño y la rentabilidad que han estimado en el modelo. Entonces, como es algo incierto porque está basado en unos supuestos, el inversionista tiene acceso a todos esos informes y toda esa información y lo puede estudiar por su lado para ver porque si por ejemplo me dicen que la rentabilidad anual va a ser del 10%, pero están suponiendo un precio de venta de energía en el mercado y no a través de un acuerdo PPA, sino que es en el mercado eléctrico y a mí ese precio, por ejemplo, no me parece muy alto, pues para que yo pueda hacer los cambios y ver cuál va a ser la rentabilidad con la que yo realmente cuento. Y, y una vez decide el inversionista, pues empieza a aportar el capital. Repito otra vez, es como equity, entonces se vuelve parte del proyecto, de socio de la
de la empresa y, y si se lleva a cabo de financiar, como explicaba hace unos minutos, pues está hecho, se firman los contratos y cada año recibe los dividendos por pues según la rentabilidad que se ha logrado, que siempre puede ser más, siempre puede ser menos. La diferencia con el crowdlending sería que, como lo vimos aquí en el caso de crowdfunding, que lo que estamos recolectando es equity, aquí sería justo lo contrario, es solamente deuda, es como un banco, como cuando el banco nos presta dinero, pero en vez de ser la entidad bancaria, van a ser muchísimos acreedores chiquiticos. Entonces, al principio es lo mismo, tienen que recolectar el dinero. Podemos imaginarnos el mismo caso que sería 1 millón, necesito 1 millón, pero va a ser deuda. Es decir, los que invierten no van a tener ningunos derechos sobre la inversión, sobre la instalación como tal, no van a recibir la rentabilidad si un año va muchísimo mejor, otro va peor. No, van a recibir siempre lo mismo y es el interés y la devolución de la deuda. ¿Listo? Entonces aquí yo he puesto como unas características de lo que es el préstamo participativo. Primero que es una deuda subordinada. ¿Eso qué significa? Que si la empresa, o en este caso, pues sería un único proyecto dentro de la empresa, si tiene otras deudas, esta deuda siempre va a ser subordinada a la deuda principal. Es decir, en el caso de impago, primero se le paga a los acreedores de la deuda, entre comillas, normal, que se llama deuda senior, que es la común y corriente que conocemos, y una vez se les devuelve el dinero a los acreedores de la deuda senior, luego va la deuda subordinada. ¿Eso qué significa? Que tiene un poco más de riesgo que la deuda senior, porque en el caso de impago siempre va de segunda, pero siempre va antes de los accionistas. Entonces, hay que siempre verlo, porque una ventaja puede ser también al mismo tiempo una desventaja, porque en el caso de crowdfunding, yo estoy invirtiendo en el equity, es mío. Si la empresa va muy bien, también voy a recibir muchísimo más. Pero si por ejemplo, hay un problema y digamos que, por ejemplo, llegan a bancarrota, algo pasa y desaparece el proyecto, pues primero siempre van a pagar a los acreedores, los accionistas van de último. Entonces, también eso es lo que define finalmente mi riesgo. Los plazos pueden ser más largos de lo que nos prestaría, por ejemplo, un banco normal, porque una persona, otra vez, si nos devolvemos a lo que yo decía en la introducción, porque una persona acude a este tipo de financiación y no va a un banco normal para que le preste, pues porque de pronto le quiere prestar a un plazo muy cortico y entonces las cuotas quedan muy altas y no le da suficiente liquidez. Entonces, en ese caso del crowdlending, es un poco más flexible en eso y podemos poner los plazos más largos. La tasa de interés suele ser más alta, justo primero, porque el riesgo es más alto, y segundo, porque para que sea interesante para esos acreedores, pues tiene que remunerarlos de alguna manera. En algunos casos se suelen decir que la tasa de interés es más baja porque no hay intermediarios, porque en el banco, cuando vamos a pedir préstamo a un banco, obviamente él nos cobra
unos intereses donde él intermedia toda esa operación. Eh, pero no es tan cierto siempre, porque normalmente no suele ser tan alto para que, digo, la intermediación del banco, la remuneración que ellos cobran por eso no suele ser tan alta, para que podamos decir que solamente por la ausencia del banco aquí no va a ser más barato. De hecho, las plataformas también sirven de intermediarios. Ellos también tienen que cobrar alguna comisión porque son ellos que finalmente piden la licencia a las entidades, las reguladoras de cada país, son los que también corren el riesgo porque son responsables de todo lo que ocurre, son ellos que realizan el análisis financiero, tienen sus propios empleados, es decir, ellos tienen que cobrar por este servicio. Entonces, finalmente sí que también existe un intermediario. Todo eso para decir que la tasa de interés, yo no he visto casos donde sea más baja que de un banco, es justamente lo contrario porque es para personas que no tienen el acceso a la financiación bancaria, por eso acuden a ese tipo eh, de productos. Y para los acreedores también es interesante si yo quiero invertir en renovables, pero no quiero correr el riesgo de hacerlo a través de equity, donde puedo ganar más, pero también puedo perder más, puedo optar por ese tipo de inversión, es decir, presto dinero, obtengo algo más bajo que sea en el caso del equity, porque el interés va a ser más bajo que la rentabilidad, pero es algo fijo. No tengo que preocuparme si la empresa va bien o si va mal, si un día hubo muchísimo sol o si un día se le dañaron muchas placas y se demoraron muchísimo en repararlo y hubo algún problema. Entonces, en este caso, bueno, el último punto es el que hemos hablado, que solamente se paga por los intereses y obviamente la devolución del capital, que eso también se puede definir al principio como cuando se firma el contrato, se define si, por ejemplo, el interés se devuelve desde el principio con el capital o si al principio solo se devuelve interés, el capital se empieza a devolver a partir del, por ejemplo, del segundo año. Ahí ya también es como la flexibilidad de cada uno de las plataformas y las necesidades que tiene cada cliente por ejemplo, de liquidez o cómo está como pintando el proyecto. Y también siempre hay que tener en cuenta como que sea atractivo, ¿no? Porque si no, no voy a encontrar ni accionistas ni acreedores para que crean en mi proyecto. Y una de las cosas que son también muy interesantes de esos productos y una de las razones por las cuales se están desarrollando mucho es que permiten a los proyectos que al principio no podrían ser financiados a través de un banco por todo lo que hemos ya discutido. Entonces, ellos, por ejemplo, al principio pueden acceder a ese tipo de financiación, ya que sea crowdfunding o crowdlending, donde tienen que como que acudir a una financiación más cara, pero pueden diseñar durante los, por ejemplo, primeros, o a partir del quinto año, pueden diseñar como una salida de todos los acreedores o los accionistas para poder, ahí sí que optar por una financiación más barata. Un ejemplo, muchos proyectos que son chiquitos y no pueden lograr financiarse a través de Project Finance porque hay que pagar la due diligence que es muy cara y muchos bancos no se quieren meter en eso porque solamente el hecho de existir la due diligence lo haría no rentable. Entonces, lo que hacen es que primero van a buscar ese tipo de financiación y una vez
por ejemplo, en el año 3, 4, 5, cuando ya se ve que todo está funcionando muy bien, que se puede ya demostrar un flujo de caja, por ejemplo, los últimos 3 ejercicios, que ya se ha hecho un audit de las cuentas, que le han pagado los intereses en el caso de crowdlending o los dividendos en el caso de crowdfunding, el banco ahí sí que ya podría estar interesado a invertir en ese, no invertir, perdona, ahí podría ser interesado en financiar ese proyecto y no exigir ya tantas garantías, tantos due diligence. Entonces, es muy interesante porque los bancos que son un poquito más rígidos, como que coexisten en un equilibrio con estas soluciones. Y por último, los fondos de inversión, donde hay muchísimas, pero muchísimas de diferentes opciones, pero yo me quisiera centrar en ese como nicho de mercado de las instalaciones que son, digamos, ni lo suficientemente pequeñas ni lo suficientemente grandes para acceder a la financiación más interesante. Son esos fondos de inversión que lo que hacen es como que entran a 100% en equity. Ellos hacen su modelo, estudian también el diseño, hacen el análisis del cliente, digo, del promotor, de su solvencia, de su histórico, y hacen su modelo financiero, ven cuánto es que les cuesta la inversión, todo lo que necesitan, definen la rentabilidad que van a exigir y ahí ellos calculan como unas cuotas mensuales que le debería pagar el promotor para amortizar toda esa inversión y llegar a la rentabilidad que ellos quisieran. Entonces, eso se puede hacer de diferentes maneras. Las más comunes son o les va a pagar un precio fijo mensual que se traduce finalmente como a través le ponen un precio al kilovatio hora o le ofrecen un descuento fijo. Entonces, ¿cómo funciona? Ellos hacen su análisis, calculan exactamente cuánto deberían ellos recibir mensualmente para que sea también el retorno, el tiempo de retorno, el payback, algo razonable. Eh, y ahí, de esta manera, calculan en cuánto deberían ellos venderle al cliente el kilovatio hora. Y eso lo tienen que comparar con lo que el cliente lo que está pagando actualmente, otra vez para que sea atractivo tanto para el promotor como para el fondo de inversión. Entonces es una forma como del pago mensual, anual, para pagar la inversión inicial. O de otra manera, lo pueden hacer a través de un descuento fijo, que lo que no se fija es el precio del kilovatio hora, sino un descuento. Entonces pueden decir, mira, yo siempre te voy a cobrar el 15% menos, por ejemplo, de lo que te está cobrando actualmente tu comercializadora. Entonces, de esta manera, el cliente no está como expuesto al riesgo, que otra vez volvemos al riesgo que yo mencionaba al principio, que cada uno tiene que definir como los puntos como en cada uno de los riesgos al que está como dispuesto a acceder y no, por ejemplo, en este caso del kilovatio hora fijo, eh, como la mayor parte de los clientes que no quieren hacerlo a través de esa modalidad, es porque dicen que si fijan, por ejemplo, $50 por megavatio hora y en el mercado baja, sienten que están perdiendo dinero porque lo hubieran podido tener a un precio más bajo o al revés si el precio sube mucho. Entonces, los fondos de inversión también han visto como ese nicho de mercado de gente que no se estaba como decidiendo por ese tipo de contratos y han dicho, listo, entonces no te tengo que fijar el kilovatio hora, sino que te fijo el porcentaje, así siempre vas a pagar menos. En este caso, el fondo asume un poquitico más de riesgo o bastante más riesgo que en este caso, pero siempre lo termina
pagando el promotor, porque en este caso él siempre va a tener la misma rentabilidad. En ambos casos, el fondo recibe lo que necesita. En este caso, de pronto, el contrato se podría fijar a 8 años. En este caso, de pronto tendría que llegar hasta 12 años, porque no va a ser posible con el riesgo asumido recuperar su inversión tan rápido. Entonces, eso sería como la diferencia. La verdad es que se están cada vez viendo como más modalidades porque hay como muchísimos inversionistas que quisieran captar esas lagunas que tenemos, que dejan los bancos. ¿Vale? Lo que yo decía, el banco no se va a querer meter en cualquier tipo de proyecto y siempre por eso van a aparecer esos tipos de financiación. En todos los países vemos también cada vez más de las plataformas de financiación participativa. Aquí en Europa es muy común, en América Latina también se está viendo cada vez más. El único problema es la regulación, que a veces puede ser más compleja. Y también porque de pronto se está desarrollando más lento de lo que quisiéramos, es también como por la confianza de los inversionistas que deberían invertir su dinero en esas plataformas. Entonces, todo parece como muy sencillo, pero si cada uno de los que estamos aquí nos imaginamos ingresar a una plataforma e invertir nuestro dinero que no sabemos, no hay una comunicación, no es como, por ejemplo, ir a, a un banco donde vemos las personas, donde tenemos como una sensación más de seguridad. No todo el mundo está dispuesto a correr ese riesgo. Pero, como decía, esas plataformas siempre están reguladas, y eso lo puede cada uno en las plataformas, lo puede, en sus páginas web, lo puede averiguar. Entonces, normalmente no debería existir riesgo y muchos de ellos tienen como un intermediario que maneja finalmente como el flujo de fondos, no es la propia plataforma, para que no exista ese riesgo, y normalmente es como un gestor, un tercero que se ocupa de esta parte. Entonces, esos serían como las maneras de financiar que estamos viendo últimamente con mucho como auge, y que nos permiten a financiar los proyectos que antes eran muy difíciles y por eso se estaban dejando como de un lado, porque ni los propios promotores querían centrarse en esos tamaños de las instalaciones, porque luego no encontraban los propios clientes cómo financiarlo, y ahí pues fracasaba el, el proyecto. Entonces, si les parece, podemos ahora, en el tiempito que nos queda, llegar si tienen algunas preguntas sobre el tema. Entonces voy aquí si me dan un segundito, voy a ver las preguntas que tenemos por aquí. Entonces, ahí Silvia dice: Eva, no me queda claro, ¿una persona común que disponga de un ahorro puede invertir en este tipo de proyecto? Sí, sí, Silvia, es así. Si quieren, ahora lo pueden buscar plataformas de crowdfunding, de financiación participativa, y van a encontrar en diferentes países, y van a ver que hay una opción siempre de uno hacerse como el socio, el inversionista. Normalmente ellos piden como unos datos básicos, porque como es regulado y siempre cada vez hay como más, como yo diría, como
protección en contra de lavado de dinero, blanqueamiento, y entonces siempre van a averiguar la identidad de cada uno que invierte ahí. Y a partir de, como yo les decía, los que yo conozco, yo no me conozco todos los que existen, pero la mayoría que he visto empiezan a unos $500 o 500 euros para poder invertir y recibir eh, la, la rentabilidad. Luego, ¿qué tasa de equity se viene manejando bajo esta modalidad? ¿Qué tasa de equity, Javier? Me pregunta. No sé si te estás refiriendo a como la rentabilidad. Eh, Normalmente está, por ejemplo, si va a depender mucho del país, ¿vale? Pero, por ejemplo, si las tasas de interés de un préstamo se están manejando en un 4%, la rentabilidad en ese tipo de proyectos puede ser más o menos doble, 8 9 para que sea aceptable. En un país, por ejemplo, de América Latina, va a ser más alto esa rentabilidad. Yo te estoy hablando, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto de, de España, ¿vale? Eh, Listo, ¿qué más me preguntan? En la modalidad de crowdfunding, ¿cómo se protegen los derechos políticos y económicos de los aportantes? ¿Hasta qué porcentaje del equity respecto del equity total es usual que se financien los proyectos? Voy a empezar por la segunda pregunta, segunda parte. Puede ser hasta el 100%. Normalmente se le pide al promotor, el que lo publica, eso también depende de cada plataforma, pero se le pide, por ejemplo, el 1% que participe, pero en algunos puede ser hasta 100%. Por eso es como una manera muy buena cuando no se dispone de como de ningunos fondos, porque no te exigen, como por ejemplo los bancos que te exigen mínimo 20-30%, no lo exigen. Y en otra parte dices cómo se protegen los derechos políticos económicos de los aportantes. Se firman contratos, normalmente se firman unos contratos con cada uno, eh, donde tú eres el propietario de esa parte en la que participas, y son las leyes pues que se aplican en cada país. Tú tienes que también firmar cláusulas que entiendes el riesgo que estás asumiendo, ¿vale? Porque es como cuando compras una acción de una empresa, no te pueden garantizar nunca nada. Y entonces son los derechos exigibles a través de leyes. Por eso yo decía que es muy importante saber que es siempre muy regulado, ¿vale? ¿Qué garantías mínimas, me pregunta Daniel, qué garantías mínimas debe asumir el promotor de cara a los inversionistas, ya sea vía equity o vía préstamo? ¿Qué garantías mínimas debe asumir? Mm, a ver, me imagino que me estás preguntando como, o sea, qué es lo que el promotor tiene que hacer para poder responder, ¿no? A los, ya que sean los inversionistas, listo, como crowdfunding o ya que sea como acreedor vía crowdlending. A ver, ellos normalmente, o sea, garantizas, si te refieres a garantías económicas, pues no las hay. Garantías en el caso del crowdlending, donde ellos pagan un interés, ¿vale? Si existe un contrato como con un banco, tienes que devolverlo, es una deuda que tienes. Si es en el caso de equity, garantía económica no existe ninguna, pero sí que existen garantías como legales, porque es una empresa constituida. Existen contratos firmados también con la empresa que va a ser como de gestora, ¿vale? Por ejemplo, alguien tiene que verificar que los contratos, digo, que
la energía que se está vendiendo al precio correcto, que se está llevando bien la contabilidad, porque van a tener algunos gastos asociados, que lo que está reflejando en las cuentas, que es verdad, porque de eso va a depender el reparto de dividendos. Entonces, normalmente esas cuentas tienen que ser auditadas, ¿vale? Tienen que siempre tener eh, tiene que existir un audit que va a verificar que las cuentas son correctas para darle tranquilidad a los inversionistas. Entonces, las garantías, yo te diría, son como garantías legales y luego cada plataforma le va a exigir una serie como de condiciones para darle más seguridad a los inversionistas. Si no te ha quedado claro, o si tu pregunta iba para otro lado, Daniel, me lo haces saber. Me dice Raúl, ¿existe algún caso no exitoso de los que se pueda aprender desde el punto de vista del promotor? A ver, yo la verdad no conozco ningún que sea no exitoso. Y te voy a decir por qué. Porque pasa por tantos filtros que van a hacer primero todo lo posible para que sea viable y exitosa la operación, porque finalmente también queda como en riesgo la plataforma como tal, porque es su nombre, su todo, y todas esas plataformas son nuevas. De verdad, sobre todo en renovables. Entonces, eh, sí, he visto, por ejemplo, he visto que lo publican, normalmente ellos dan un tiempo, entonces dicen, se necesita para este proyecto 800.000 euros y tenemos 3 meses para recolectarlo. Y resulta que no llegan en los 3 meses, entonces lo amplían, no lo pueden ir ampliando hasta infinito, pero lo hacen. Y lo que yo sepa también de los que conozco un poquito con más detalle, siempre tienen algunos inversionistas que en el caso de que el proyecto, por ejemplo, que les falte muy poquito, van a ampliar ellos su propia inversión, que son normalmente inversionistas un poquito más grandes. Entonces, por ejemplo, si una persona normal, por decirlo así, tan malo, pero una persona normal invierte en promedio 1.000 euros, 2.000 euros, siempre va a haber alguien que va a invertir entre, por ejemplo, 15 y 20. Alguien que está también diversificando su portafolio, entonces va a ir invirtiendo en diferentes proyectos y son esos que son como inversionistas que lo podríamos ver como preferentes y se les va a pedir que aumenten su inversión para llegar a la máxima. Y sí sería no éxito como durante mm, la vida del proyecto, no lo he visto, no he visto, lo que puede pasar es que el precio que se está vendiendo pues ha cambiado mucho. Por ejemplo, ha disminuido mucho. Lo que estamos viviendo en este momento es justamente el contrario, que los que han decidido de no firmar contratos PPA, pero lo venden directamente en el mercado, pues ahora van a tener muchísima más rentabilidad porque aquí el precio se ha disparado 200% hasta más. Entonces, de no éxito, yo te diría que no he visto tanto porque se hace mucho hincapié en evitarlo antes de la publicación. Otra pregunta, comparando con otras tecnologías, ¿cuán alto es el riesgo en fotovoltaicas? A ver, eso dependería muchísimo de muchas más cosas que solamente decir que el riesgo, por ejemplo, de fotovoltaica es más alto que de eólica eh, u otro tipo. Depende muchísimo también del tamaño de cada uno, depende de en qué país lo estamos desarrollando, depende si tenemos, por ejemplo, baterías o no, ¿vale? Pero normalmente en la fotovoltaica se ve cada vez menos riesgo, por lo cual se están como encontrando cada vez más financiación a un buen precio. Vale, y a ver, vamos a ver una última
Pregunta. Vale, es más bien un comentario que me dice la viabilidad y análisis de riesgos. Claro, siempre es muy importante el análisis de riesgos. Y sumando, también dice Héctor, sumando a las políticas de gobiernos, justamente hace referencia a algo que yo estaba diciendo en el momento. Claro que sí, las políticas de gobiernos son muy importantes y cada vez más vamos a ver esas políticas como que están promoviendo las renovables y hay que estar ahí muy pendiente para para ver cómo nos pueden ayudar en el desarrollo de renovables, porque realmente lo que son los incentivos tributarios, por ejemplo, sí que ayudan muchísimo en darle viabilidad y rentabilidad a ese tipo de proyectos. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar y seguramente nos veremos pronto en otro webinar para poder tratar otros temitas que se nos quedaron cortos hoy. Muchas gracias a todos y hasta luego.